Esposa humilla a su marido en la graduación de su hija, pero el discurso de la joven lo cambió todo. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias transformadoras como esta. Luis despertaba temprano cada mañana, antes de que el cielo se tiñera de tonos anaranjados. Sus manos, endurecidas por años de trabajo en mantenimiento y oficios varios, se movían con una rutina precisa mientras preparaba el desayuno. A nadie le importaba, pero él siempre se aseguraba de que el café de Verónica estuviera justo como a ella le gustaba, amargo, fuerte y con apenas una gota de leche. No importaba cuánto cuidara los detalles, porque la reacción de su esposa siempre era la misma, indiferencia o, peor aún, desprecio. Otra vez frío, murmuraba Verónica sin mirarlo, empujando la taza a un lado. Luis bajaba la vista. No valía la pena discutir. Ya no. Verónica lo había reducido a una sombra dentro de su propia casa. Años atrás, cuando se casaron, Luis aún tenía sueños. Quería emprender un pequeño taller, crear algo con sus propias manos, algo de lo que pudiera sentirse orgulloso. Pero Verónica nunca lo apoyó. Para ella, un hombre debía ganar dinero, mantener el hogar y callar. Sus ideas le parecían inútiles, fantasías sin sentido. No necesitamos más. Trabaja y ya está, decía ella con tono seco. Deja de soñar, ya sos grande. Luis intentó al principio defender su vocación. Pero con cada burla, con cada mirada de lástima, su fuego se fue apagando. Con el tiempo, se resignó. La rutina lo envolvió como una prisión invisible. Trabajar, limpiar, asegurarse de que todo estuviera en orden antes de que Verónica regresara del gimnasio o de sus reuniones. Siempre evitando errores, cuidando cada palabra. Valentina, su hija, creció observando todo eso. Al principio, cuando era niña, no entendía por qué su padre siempre parecía tan pequeño al lado de su madre. Pero con los años, comprendió la verdad. Su madre lo trataba como un objeto funcional. No había gritos, no hacía falta. Las heridas venían disfrazadas de ironías, de esa supuesta sinceridad directa que usaba como arma. Luis, por favor, mírate. ¿Eso te vas a poner? Pareces un abuelo. No entiendo cómo alguien puede estar todo el día sin hacer nada y aún así verse tan agotado. Sos patético. ¿Qué hiciste con tu vida? Nada. Luis jamás respondía. Había aprendido que el silencio era su única defensa. Pero Valentina no podía con eso. Cada vez que veía a su madre aplastar con palabras a su padre, sentía una furia profunda. Pero era joven. No sabía cómo intervenir. Las noches eran peores. Verónica regresaba y encontraba siempre un motivo para quejarse, que la comida estaba insípida, que la casa no estaba como ella quería, que Luis no había hecho nada útil en todo el día. Y aunque él trataba de ignorarla, sus palabras lo herían, se clavaban en su pecho como pequeñas cuchillas. ¿Sabes cuál es tu problema? Le dijo una vez mientras cenaban. Nunca serviste para nada. Si mañana no estuvieras, todo seguiría igual. Valentina, ya adolescente, sintió la sangre hervirle. Iba a decir algo, pero Luis le tomó la mano. Un gesto silencioso pidiendo paz. Él ya estaba acostumbrado. Ella no. Desde siempre, su padre había sido su inspiración. No porque hubiera alcanzado grandes metas, sino porque nunca había dejado de cuidarla, de estar ahí, de sacrificarse para que a ella no le faltara nada. Esa noche, cuando Verónica se quedó dormida frente al televisor, Valentina encontró a su padre en la cocina, lavando los platos en silencio. «Papá, ¿por qué se lo permitís?», preguntó bajito. Luis la miró. Ella era su único tesoro. Esbozó una sonrisa cansada. «Porque vos sos lo único que importa». Luis sentía que ya era tarde para él. Había dejado pasar demasiados años, demasiadas oportunidades. Pero su hija aún tenía todo por delante. Y si eso significaba soportar desprecios diarios para que ella pudiera brillar sin miedo, entonces lo aceptaría sin dudar. La graduación de Valentina estaba cerca. Para ella, era el momento más importante de su vida. Luis, en secreto, había estado ahorrando durante meses para comprarle un vestido especial, uno que la hiciera sentir única. Lo que no sabía era que en ese mismo evento,
Verónica se miró al espejo con satisfacción mientras ajustaba el broche de sus pendientes. Se consideraba una mujer exitosa, alguien que había escalado socialmente por mérito propio. Nada de lo que tenía le había sido regalado, repetía. En su mente, ella era el verdadero pilar de la familia. Luis, su esposo, simplemente acompañaba. Según ella, él debía sentirse afortunado de estar a su lado. No entendía por qué Valentina insistía tanto en darle importancia a una ceremonia tan trivial como una graduación. Para Verónica, era solo un acto simbólico, algo sin valor real. No entiendo por qué tanto escándalo por esto, murmuró mientras se colocaba la chaqueta con altivez. Luis, que estaba en la habitación terminando de peinarse, escuchó el comentario. No dijo nada. Ya no esperaba comprensión de su esposa. Desde que Valentina había recibido la noticia de su graduación, Verónica había hecho todo lo posible por minimizarlo. Para ella, los logros verdaderos se medían en poder, dinero y reconocimiento social. Un diploma le parecía una tontería. Vamos a llegar tarde, dijo con impaciencia mirando el reloj de su muñeca. Cuando Luis salió del dormitorio, ella lo miró de arriba abajo con una mezcla de burla y desaprobación. ¿Eso vas a ponerte?, preguntó con una mueca apenas disimulada. Luis bajó la mirada, sintiendo ese antiguo calor de vergüenza arder en su pecho. Había elegido con cuidado esa camisa. No era nueva, pero lo hacía sentir algo más digno. No tengo otra cosa, murmuró. Claro que no, bufó ella. Igual nadie va a fijarse en vos. Luis sintió una punzada en el estómago, pero no respondió. Ya estaba acostumbrado a esos golpes disfrazados de frases casuales. En la sala, Valentina esperaba impaciente, ajustando con nerviosismo los últimos detalles de su atuendo. Para ella, ese día representaba más que una ceremonia, era el reconocimiento de años de lucha silenciosa de su padre. Sabía que su madre no compartía esa emoción. Y también sabía que Verónica pasaría todo el evento mirando el móvil o con esa expresión de fastidio perpetuo. Pero ya no le importaba. En el coche, el silencio era espeso. Luis manejaba concentrado, evitando cualquier roce verbal. Verónica hojeaba distraídamente su celular, sin interesarse en la conversación entre padre e hija. Espero que no dure mucho esto, dijo Verónica, rompiendo el silencio con un suspiro. Tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo. Valentina apretó los puños. Es mi graduación, mamá, dijo con frialdad. Pasa una sola vez en la vida. Verónica soltó una risa seca. Ay, por favor. Ustedes los jóvenes creen que todo merece fiesta y aplausos. En mis tiempos, terminar el colegio era lo mínimo. Luis puso suavemente una mano sobre la pierna de Valentina, como advirtiéndole que no entrara en discusión. Pero ella no estaba dispuesta a callar. Tal vez, para vos nunca significó nada, respondió sin apartar la vista del parabrisas. Pero para otros sí. Verónica no respondió, pero su expresión se volvió dura, como si hubiera sido ofendida injustamente. Al llegar al auditorio, la multitud los recibió con entusiasmo. Valentina sintió una oleada de emoción. Sus compañeros estaban vestidos con sus togas y birretes, riendo, tomándose fotos, abrazando a sus padres. Luis miraba todo con ojos brillosos, intentando contener el orgullo. Verónica, en cambio, fruncía el ceño. ¡Qué exageración!, murmuró mientras avanzaban entre la gente. Luis se sentía fuera de lugar. Se preguntaba si los demás notarían su ropa sencilla, su postura siempre discreta, su forma tímida de caminar. Pero lo que más lo inquietaba no era él. Era ella. Verónica. Sabía que no tenía filtros, que no le importaba si hería a otros con sus comentarios, mucho menos si se trataba de él. ¿Cuántas veces había deseado desaparecer en situaciones como esa? Donde la vergüenza lo apretaba por dentro. Finalmente, llamaron a Valentina al escenario junto a sus compañeros. El público aplaudió con entusiasmo. Luis se levantó emocionado. Verónica apenas dio un par de palmas, sin levantar la vista del programa. Verónica miraba su reloj con impaciencia cuando empezó la parte de los discursos. El director de la escuela habló primero, seguido por algunos profesores. Luis observaba a su hija con ojos brillantes desde su asiento.
Sentía el corazón latirle con fuerza. Pronto sería el turno de Valentina. A su lado, Verónica mantenía su expresión vacía, distraída, como si todo aquello fuera una pérdida de tiempo. Nada la había preparado para lo que estaba por suceder. El ambiente del auditorio era cálido y festivo. Las familias se abrazaban, reían, se tomaban fotos. Las luces envolvían la escena con un brillo suave, casi cinematográfico. Para Valentina, aquella noche no era solo un final, era una oportunidad. Una oportunidad para decir lo que llevaba años guardando. Luis sentía orgullo, nerviosismo y ternura a la vez. En cambio, Verónica ya parecía fastidiada. Revisaba el teléfono cada minuto, lanzando suspiros cada vez que un discurso se alargaba más de la cuenta. No tardó en levantarse para dirigirse a la mesa de bebidas. Tras su primer trago de vino, empezó a relajarse, y también a perder filtros. Luis, de vuelta en su asiento, tenía las manos entrelazadas sobre su regazo. Solo quería que esa noche no se convirtiera en otra humillación. Quería que, al menos por una vez, Verónica se comportara con dignidad y mostrara algo de aprecio por su hija. Pero esa esperanza se deshizo pronto. Después del tercer vaso de vino blanco, Verónica empezó a hablar más alto, soltando comentarios ácidos sin medir el tono. «Mira a esa mujer», soltó con una sonrisa burlona, señalando a una madre elegante a unos metros. «Eso pasa cuando alguien se cuida, se valora. No como otras». Luis bajó la cabeza, sintiendo la sangre arderle en las mejillas. «¿Y vos?», continuó ella, sacudiendo la cabeza. «¿No te da vergüenza venir así vestido? Pareces un empleado de mantenimiento perdido». Algunas personas comenzaron a prestar atención. Unos miraban incómodos, otros simplemente fingían no escuchar. Luis no decía nada. Ya lo conocía, cuando ella comenzaba así, no había forma de detenerla. «De verdad, no entiendo cómo te animas a salir a la calle con esa cara de derrotado», siguió ella, tomando otro sorbo. «Como si a alguien le importara lo que haga un tipo como vos». «¿A quién le importás, Luis?». Una risa incómoda se escapó de algún lado de la sala. No fue una carcajada fuerte, más bien una reacción nerviosa de alguien que no sabía cómo manejar la incomodidad. Luis deseó desaparecer. Como tantas veces. Pero esta vez no estaba solo. A pocos metros, Valentina lo observaba todo, los puños apretados, los ojos encendidos. Su madre, una vez más, destrozando en público al hombre que había hecho todo lo posible por mantenerlas a flote. Lo peor no fue el tono ni las miradas, sino las palabras que vinieron después. «Y lo más triste es que ni siquiera podés decir que hiciste algo con tu vida. Nunca tuviste ambición, nunca fuiste nadie. Si no fuera por mí, estarías perdido». Luis bajó la mirada, acostumbrado a recibir esos golpes. Pero esta vez, Valentina no estaba dispuesta a tragarse la rabia. Apretó los dientes. Podía oír cómo su corazón latía, fuerte, furioso. Miró a su alrededor, algunas personas veían a su padre con lástima, otras miraban hacia otro lado, incómodas pero silenciosas. Esa indiferencia era lo que más le dolía. ¿Cómo podían presenciar algo tan cruel y no hacer nada? ¿Cómo podían dejar que su padre fuera humillado así, como si fuera parte del espectáculo? Verónica no paraba. «Por lo menos nuestra hija hizo algo. Al menos ella no es un fracasado como vos». Cada palabra se clavaba como un puñal. Fue la gota que rebalsó el vaso. Valentina se levantó de su asiento con paso firme. Su rostro mostraba determinación. La ceremonia aún no había terminado. Quedaba un último discurso. El suyo. El auditorio quedó en completo silencio cuando el presentador tomó el micrófono para anunciar. Y ahora, el discurso final de esta noche será pronunciado por Valentina Ríos. Ella se puso de pie con una elegancia tranquila, caminando hacia el escenario. Su corazón latía con fuerza, pero su mirada no temblaba. Sabía exactamente qué iba a decir. La determinación de Valentina era más fuerte que el temblor de su voz. Desde su asiento, Luis la miraba con orgullo, sin sospechar lo que estaba por suceder. Verónica, en cambio, apenas le prestaba atención. Seguía sentada, con una mano apoyada en la rodilla y la otra aferrada al vaso que contenía los restos de su vino.
Estaba convencida de que su hija aprovecharía el momento para agradecerle a ella, como madre exitosa, por haberle dado una educación de calidad y una vida sin carencias. Valentina tomó el micrófono con seguridad y observó al público. Sabía que entre esas personas había docentes, compañeros, familias, pero, sobre todo, estaban sus padres. Buenas noches a todos, comenzó con voz clara y serena. Esta noche es especial para cada uno de nosotros. Hemos trabajado duro, superado obstáculos y llegado hasta aquí con esfuerzo y dedicación. Pero hoy quiero hablar de alguien que ha sido mi mayor inspiración. Hubo un breve silencio. La mayoría de los presentes dio por hecho que hablaría de su madre. Incluso Verónica sonrió con suficiencia. Pero entonces Valentina giró lentamente la cabeza y clavó su mirada en Luis. Mi padre. El auditorio contuvo la respiración. Verónica frunció el ceño. Su expresión pasó de indiferencia al desconcierto. Durante un momento, pensó que era una especie de introducción simbólica, hasta que vio los ojos encendidos de su hija. Mi padre, repitió Valentina, con voz firme, es la persona más fuerte e increíble que he conocido. El silencio se hizo absoluto. Algunas personas voltearon hacia Luis, que apenas podía procesar lo que escuchaba. Otros miraron de reojo a Verónica, que comenzaba a tensarse en su asiento. Valentina apretó el micrófono y continuó. Durante años crecí viendo a mi padre sacrificarse en silencio. Él no tenía un título universitario, ni un gran puesto, ni reconocimiento social. Pero tenía algo más importante, un corazón inquebrantable, una paciencia infinita y una fuerza que muy pocas personas en esta sala podrían siquiera comprender. La sala estaba atrapada por sus palabras. Luis sentía que su rostro se calentaba, no por vergüenza, sino por emoción contenida. Mi padre no pudo perseguir sus sueños, siguió ella, con voz temblorosa pero segura. Le dijeron que no valía la pena, que lo suyo no importaba, que debía limitarse a servir y callar. Le hicieron creer que su única función era sostener a otros, sin recibir nunca ni un «gracias». Los murmullos crecían. Verónica sintió el pecho oprimido. Intentó decir algo, frenar a su hija, pero no pudo. Algo en ella sabía que ese era su juicio público, y no había forma de detenerlo. He oído muchas veces que el éxito se mide en títulos, en cifras bancarias, en logros que se ven. Pero eso es mentira, dijo Valentina, mirando a todos. El éxito de mi padre nunca fue reconocido. Nadie lo aplaudió por soportar lo que nadie debería soportar. Nadie lo abrazó por los días en los que fue humillado. Pero sin él, yo no estaría aquí. Los susurros se volvieron miradas incómodas. Había quienes finalmente entendían lo que sucedía. Luis estaba paralizado. Jamás había esperado una defensa tan pública, tan rotunda. Verónica se inclinó hacia él y murmuró. «Detén esto». Pero Luis no se movió. Por primera vez, se permitió simplemente escuchar. Valentina respiró hondo. Su voz se volvió aún más firme. Esta noche quiero hacer algo que nunca antes se ha hecho en esta escuela. Quiero pedirles a todos los aquí presentes que se pongan de pie, y que le den un aplauso a mi padre. Durante un instante, hubo silencio absoluto. Luego, una persona se levantó. Después otra. Y otra. En segundos, casi todo el auditorio estaba de pie, aplaudiendo. Luis no sabía si llorar o sonreír. Verónica seguía sentada, con el rostro endurecido y los labios apretados. Pero ya no importaba. Ese aplauso, ese momento, era suyo. Después de años de silencio, de invisibilidad, por fin alguien decía en voz alta lo que él mismo había olvidado, que su vida valía. Porque él lo merece más que nadie. Durante un instante, el silencio fue total. Luego, una persona en la primera fila comenzó a aplaudir, tímidamente. Después otra. Y otra más. Hasta que todo el auditorio estalló en una ovación ensordecedora. Luis se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas bajaban por sus mejillas sin freno. Era como si cada palma que se alzaba, cada aplauso, rompiera un muro invisible que había soportado durante años. Verónica, por su parte, sintió el estómago helarse. Nunca en su vida se había sentido tan expuesta. Mientras el auditorio entero aplaudía a Luis,
Entendió lo que Valentina acababa de hacer. Le había arrancado de las manos el protagonismo que siempre había considerado suyo, y se lo había entregado, con justicia, a aquel hombre al que ella había despreciado durante años. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El eco de los aplausos aún retumbaba cuando Valentina, con la mirada encendida de emoción y verdad, supo que ya no podía volver atrás. Había llegado hasta allí con un propósito: contar la historia completa. No la que se veía en redes sociales, ni la que Verónica repetía en reuniones de amigas. ¿La real? Luis seguía sentado, con las manos temblorosas. Nunca, en toda su vida, alguien le había dedicado palabras tan sinceras, tan llenas de amor y respeto. Se sentía abrumado, pero también ligero. Como si, por fin, después de años de invisibilidad, su verdad saliera a la luz. Verónica, en contraste, permanecía rígida, el rostro endurecido, la mandíbula apretada. Su orgullo le gritaba que hiciera algo, que interrumpiera ese discurso que la dejaba desnuda ante todos. Pero la mirada de Valentina la paralizó. No era la de una hija rebelde. Era la de una mujer que conocía la verdad y estaba decidida a revelarla, sin miedo. El auditorio, que momentos antes había estado lleno de murmullos, ahora era un bloque de silencio expectante. Todos esperaban la siguiente frase. Y no sabían que lo que estaba por venir cambiaría para siempre la forma en que veían a aquella familia. Esta noche es un homenaje a quienes nos ayudaron a llegar hasta aquí, continuó Valentina. Y yo quiero compartir algo que nunca antes dije en público, pero que cambió el curso de mi vida. Algunas personas se inclinaron hacia adelante, atrapadas por la intensidad del momento. Verónica sintió una punzada de ansiedad, pero cruzó los brazos, fingiendo control. Valentina bajó un poco el tono, más íntimo, pero no menos firme. Durante años creí que mi madre era la que sostenía todo. Que gracias a ella yo tenía oportunidades, acceso, estabilidad. Porque eso era lo que ella decía. Porque eso era lo que repetía cada día en casa. Pero me equivoqué. El murmullo recorrió la sala como una ola. Mi madre nos hizo creer que era la única que trabajaba, que sin ella no seríamos nada. Pero la verdad es que mi padre nunca fue un inútil, nunca fue un estorbo, nunca fue el lastre que ella quiso hacer parecer. Verónica se tensó. Algo dentro de ella quería gritarle a su hija que se callara, pero sabía que eso solo empeoraría todo. Luis, en cambio, estaba inmóvil. Como si temiera que, al moverse, rompiera ese momento tan frágil y poderoso. Cuando era niña, siguió Valentina, muchas noches me despertaba y veía a mi padre en la cocina. Con las manos manchadas de grasa del día, escribiendo facturas, doblando ropa, arreglando cosas que nadie le pedía. Siempre en silencio. Nunca se quejaba. Nunca pedía nada. Luis bajó la cabeza. Recordaba esas noches. Recordaba el cansancio. Y la soledad. Mi padre soportó humillaciones. Palabras duras. Indiferencia. Y aún así, siempre encontró formas de ayudarnos. Mientras mi madre lo ignoraba o lo despreciaba, él se quedaba hasta la madrugada haciendo todo lo que podía para que yo tuviera una vida mejor. Los ojos de Verónica se abrieron. Sí, continuó Valentina, clavando la mirada en ella. Durante años, él hizo trabajos extras sin que tú lo supieras. Repartía volantes, arreglaba electrodomésticos viejos para los vecinos, vendía cosas por internet. Lo hacía en silencio, porque sabía que si lo sabías, lo ridiculizarías. Y aún así, lo hacía. Por mí. El impacto fue inmediato. Los murmullos se volvieron miradas de indignación, sorpresa, empatía. Verónica tragó saliva. Nunca había imaginado que alguien sabría. Mucho menos su hija. Valentina respiró hondo. Así que hoy, frente a todos ustedes, quería decirlo. Mi padre es el verdadero héroe de esta historia. Gracias, papá. Luis ya no pudo contenerse. Las lágrimas bajaban sin vergüenza por su rostro. Y esta vez no eran de impotencia, ni de tristeza. Eran de alivio. De dignidad recuperada. El auditorio estalló en un nuevo aplauso. Uno más fuerte. Uno con sentido. Y esta vez, Luis lo aceptó de pie. ¿Saben por qué lo hacía?
Preguntó Valentina, con un brillo de tristeza en los ojos. Porque mi madre decía que pagar una educación mejor para mí era un gasto innecesario. Decía que cualquier colegio servía, que al final me casaría y dependería de un hombre. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Pero mi padre no lo aceptó, continuó ella. Él quería algo mejor para mí. Y cada moneda que ganaba en silencio, la ahorraba para poder ayudarme a estudiar en un lugar donde yo pudiera crecer. Verónica sintió como si le hubieran golpeado en el pecho. Su rostro se volvió pálido, sus manos se aferraban al borde de su silla con fuerza. Si hoy estoy aquí, no es por mis méritos. No es gracias a ella. Es por mi padre. El auditorio quedó en un silencio espeso, denso, incómodo. Luis apenas podía contener las lágrimas. Él nunca esperó reconocimiento. Solo quería darle a su hija algo mejor. Pero ahora, escucharla decirlo en voz alta, frente a todos, lo sobrepasaba. Verónica, en cambio, sentía un peso insoportable caer sobre ella. Siempre se había sentido superior a Luis. Siempre había creído que sin ella, él no sería nadie. Pero ahora, en una ironía cruel, el reconocimiento que exigía durante años le era arrebatado públicamente, y entregado al hombre al que más había despreciado. El auditorio entero guardaba silencio. Nadie la miraba con respeto. Solo con desconcierto, con vergüenza ajena. Verónica sentía como la sangre le martillaba las sienes. El aire se había vuelto irrespirable. Ella, que siempre dominaba las reuniones, las cenas, los silencios, que siempre hablaba con autoridad, ahora no encontraba cómo recomponer su postura. Las miradas a su alrededor ya no cargaban admiración ni cortesía. Cargaban desprecio. Quiso hablar. Quiso recuperar el control. Quiso alzar la voz. «Esto no es cierto», soltó, con voz temblorosa, intentando enderezarse. «Están exagerando». Nadie respondió. «No es como lo están diciendo», insistió, poniéndose de pie de golpe. «¿De verdad creen que Luis hizo todo eso? Es ridículo». Sus palabras salieron atropelladas, desesperadas. Se giró hacia Luis, esperando encontrarlo encogido, pasivo, como siempre. Esperando esa mirada sumisa, acostumbrada a cederle el espacio. Pero lo que encontró fue otra cosa. Luis no tenía miedo. Por primera vez en muchos años, la miraba con calma. Con serenidad. Con la dignidad recuperada. Sus ojos estaban húmedos, pero no por tristeza. Era como si, al fin, se hubiera liberado de una vida que no eligió pero que soportó por amor. Verónica murmuró algo inentendible. Como si buscara una salida. Una puerta por la que escapar de aquella humillación. Pero Luis no dijo nada. Porque ya no tenía que defenderse. La verdad ya había sido dicha. Ella se giró hacia la audiencia, buscando miradas cómplices. Una cara amiga. Alguien que la salvara. Pero lo único que encontró fueron rostros fríos, ojos que se apartaban, cabezas que se inclinaban en desaprobación. Las mismas personas que la saludaban con sonrisas en los eventos ahora la miraban como a una extraña. Algunos con lástima. Otros con un desprecio silencioso. Verónica sintió que el aire se escapaba de su cuerpo. «No pueden hablar de mí como si fuera la villana», espetó con una risa amarga. «Todo lo que hice fue mantener a esta familia. ¿Ahora eso es un crimen?» Pero nadie respondió. Porque todos sabían que no era solo eso. Luis la observaba en silencio. ¿Tranquilo? Como si, por fin, ya no tuviera que justificarse nunca más. Verónica pasó una mano temblorosa por el rostro. Esa seguridad con la que siempre caminó por la vida, se había hecho polvo. Y frente a todos, quedó desnuda. Frente a sus ojos, por primera vez, Verónica sintió lo que Luis había sentido durante años. El dolor de ser invisible. La impotencia de hablar y que nadie escuche. La humillación de darse cuenta de que, en el fondo, nunca fue verdaderamente importante para nadie. Valentina seguía de pie en el escenario. Su expresión era firme. Ya no había rabia en su mirada. Solo decepción. Verónica no pudo soportarlo. Sin decir una palabra,
giró sobre sus talones y caminó hacia la salida. Cada paso le dolía como un martillazo en el pecho. Su respiración se volvía irregular, su visión borrosa por la mezcla de furia, vergüenza y desesperación. Al pasar junto a Luis, se detuvo un instante. Esperaba que él le dijera algo. Que la detuviera. Que, como siempre, la perdonara sin que tuviera que pedirlo. Pero Luis no dijo nada. No porque sintiera odio, sino porque, por primera vez, ya no sentía la necesidad de retenerla. Por primera vez en su vida, no tenía miedo de estar sin ella. Verónica lo supo en ese momento. Había perdido algo irrecuperable. Y lo más cruel era que sabía, muy en el fondo, que se lo merecía. El amanecer tiñó la ciudad de dorado. Para muchos, era solo un nuevo día. Pero para Luis, era el primero en años en el que se sentía libre. La noche anterior había sido un torbellino. Pero al despertar, algo en su interior había cambiado. Ya no sentía ese nudo en el estómago. Ya no tenía que caminar con cuidado, ni controlar cada palabra para evitar el mal humor de Verónica. La ausencia de ella no era angustia. Era paz. Se levantó de la cama y se acercó al espejo. El reflejo era el mismo. Pero por dentro, algo había vuelto a despertar. En la cocina, Valentina lo esperaba con una taza de café. Lo miró con una sonrisa distinta, más cálida, más plena. ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja. Luis tomó un sorbo y suspiró. Libre. Valentina le tomó la mano. En esa piel estaban escritas noches sin dormir, años de silencios, de sacrificios sin testigos. ¿Y ahora?, susurró. ¿Qué quieres hacer? Luis no respondió enseguida. No estaba acostumbrado a pensar en lo que quería. Toda su vida había girado en torno a lo que debía soportar. Pero esta vez, se permitió imaginar algo diferente. Más tarde, ordenando algunas cosas, encontró una vieja carpeta con esquemas eléctricos y notas técnicas. Eran de los años en que soñaba con estudiar electrónica y construir cosas con sus manos. Se sentó en la cama. Pasó las páginas con dedos temblorosos. Era una parte de sí mismo que había olvidado. Esa noche, en la cena, Valentina lo miró con los ojos encendidos de emoción. Luis levantó la vista. Quiero volver a estudiar. Valentina se iluminó. Papá, eso es increíble. Luis dudó. No sé si pueda. No sé si ya es tarde. Nunca es tarde, le dijo ella. Tú me enseñaste eso. Y por primera vez en muchos años, Luis sintió esperanza. No como un pensamiento fugaz, sino como una certeza firme, creciendo en su pecho. Mientras él empezaba a construir su nuevo futuro, Verónica vivía otra realidad. Su orgullo herido le impidió regresar esa noche. Pasó la madrugada en un hotel barato, sumida en vino barato, con la televisión encendida y los pensamientos ahogándola. Al principio, toda su rabia estaba dirigida hacia Valentina por traicionarla. Luego hacia Luis, por haberla dejado en evidencia. Pero cuando la resaca se disipó, solo quedó el vacío. Regresó a casa al atardecer. Esperaba encontrar todo como siempre. Esperaba que Luis bajara la cabeza, que la dejara entrar sin una palabra. Pero la casa ya no era la misma. Todo estaba ordenado. No con el miedo de una pareja que vive bajo control, sino con la tranquilidad de alguien que reclamó su espacio, su tiempo y su libertad. La casa ya no era la misma. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar la brisa de la tarde. Había flores frescas en la mesa. Y lo más inesperado, música suave sonaba en la cocina. Luis estaba sirviéndose una taza de té, con expresión serena, cuando vio a Verónica cruzar la puerta. No hubo miedo en su mirada. Solo tranquilidad. Luis, dijo ella, con la voz más baja de lo habitual, esperando que su sola presencia bastara. Luis asintió. Lo sé. Verónica se quedó esperando más. Un gesto. Una señal de que todo volvería a la normalidad. De que él, como tantas veces antes, bajaría la cabeza. Pero ese Luis ya no existía. Necesitamos hablar, dijo él, con voz firme. Verónica sintió un escalofrío.
Jamás había escuchado ese tono en su esposo. Se sentaron frente a frente. Pero esta vez, Luis no era el que suplicaba. Era el que ponía límites. Luis, ¿yo? No quiero escuchar excusas, la interrumpió con calma. No estoy aquí para discutir el pasado. Solo quiero que las cosas estén claras. Verónica apretó los labios. No quiero que esto termine así, dijo, con torpeza. Quiero cambiar. Luis sostuvo su mirada, sereno. No es tu decisión, respondió. No puedes destruir a alguien durante años, y luego esperar que todo vuelva a ser como antes. Verónica sintió como su mundo se deshacía. Siempre creyó que Luis era su refugio. Que nunca la dejaría, pasara lo que pasara. Pero ahora entendía una verdad brutal, él ya no la necesitaba. Luis se levantó. Caminó hasta la puerta. No sé qué pasará en el futuro, Verónica, dijo. Pero esta vez, yo decidiré qué hacer con mi vida. La dejó allí. Sola. Con su arrepentimiento. Aquella noche, Luis durmió como hacía años no lo hacía. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Pero, por primera vez, no le tenía miedo. Al despertar, el peso de la tristeza ya no estaba. Ese día no comenzaba con rutina, sino con propósito. Se había inscrito en un curso. Después de revisar opciones junto a Valentina, había elegido una formación técnica que siempre le apasionó. Sosteniendo los apuntes de su primera clase, sintió algo que no experimentaba desde la juventud. Ilusión. Valentina lo miraba con orgullo. Ver a su padre renacer después de tantos años de sombra era, para ella, el mayor regalo. Durante mucho tiempo, Luis se había visto a sí mismo a través de los ojos de Verónica. Creía que no era suficiente. Que no tenía valor más allá de lo que hacía por otros. Pero ahora, estaba aprendiendo a mirarse con nuevos ojos. Cada día, Luis se volvía más fuerte. Redescubría cuánto le gustaba aprender. Ya no temía equivocarse. Ahora sabía que el error no es fracaso, sino parte del proceso. Mientras él construía su nueva vida, Verónica se hundía en la suya. Desde la noche de la graduación, nada había sido igual. Al principio pensó que, con el tiempo, todo volvería a su lugar. Que Luis cedería. Que Valentina olvidaría. Pero no. Los días eran largos. Y la casa, antes suya, ahora era un espacio ajeno. Luis era amable, cortés. Pero firme. Ya no dejaba que ella cruzara los límites. Y lo que más le dolía a Verónica, era que, en el fondo, sabía que había perdido algo que nunca volvería. Una tarde, tras mucho pensarlo, se acercó a él. Lo encontró sentado en la mesa. Estudiando. Brillando. Durante años, lo había visto solo lavando platos o arreglando cosas. Nunca así, enfocado, ilusionado, vivo. Luis, ¿puedo hablar contigo? Él levantó la mirada. Ya no había miedo en sus ojos. Solo firmeza. Dime. Verónica tragó saliva. Sé que... Cometí muchos errores, empezó Verónica, eligiendo sus palabras con torpeza. Sé que no puedo borrar lo que pasó, pero quiero que sepas que me arrepiento. Luis la observó en silencio. No me di cuenta de todo lo que hiciste por nuestra familia, continuó ella, con la voz más débil de lo que esperaba. Siempre creí que era yo quien sostenía todo, pero estaba... Verónica, la interrumpió Luis con voz suave. No necesito tu perdón. Ni tu validación. Sus palabras cayeron como piedra sobre ella. Mucho más duras que un grito. No quiero que esto termine así, insistió. No quiero que me odies. Luis negó con la cabeza. No te odio, dijo con sinceridad. Pero tampoco te necesito. En ese instante, todo cambió. Durante años, Verónica había creído que Luis siempre estaría allí, sin importar cómo lo tratara. Pero ahora entendía que lo había perdido para siempre. Luis sonrió con calma y volvió a sus estudios, dejando claro que la conversación había terminado. Verónica salió de la casa sintiendo un vacío insoportable en el pecho. Toda su vida había creído que el control, la presencia,
el poder, eran lo más importante. Ahora entendía que lo único verdaderamente valioso había sido Luis. Y ya no lo tenía. Algunas palabras pueden cambiarlo todo. Pero algunas pérdidas son irreversibles. La historia de Luis y Verónica es un recordatorio poderoso. De las consecuencias de nuestras palabras. De nuestras acciones. Y, sobre todo, de nuestra indiferencia hacia quienes más nos aman. Durante años, Luis vivió en la sombra. Minimizado. Relegado. Aceptando el silencio como forma de resistencia, creyendo que el sacrificio era parte del amor. Pero incluso la paciencia más infinita se agota. Y un día, las verdades ocultas encuentran su camino hacia la luz. Y cuando eso sucede, nada vuelve a ser igual. ¿Cuántas veces las personas que amamos cargan con renuncias que ni siquiera vemos? Esta historia nos invita a reflexionar sobre esos sacrificios silenciosos que se hacen en nombre del amor, de la familia, de la estabilidad. Nos recuerda que el valor de una persona no se mide en títulos, en cifras o en reconocimiento, sino en cada pequeño acto de amor incondicional. En cada decisión de ponerse en segundo plano por el bienestar de otros. Pero también nos enseña algo más. Ningún sacrificio debe ser eterno. Ningún amor debe implicar la pérdida total de uno mismo. El desprecio de Verónica no nació de la maldad. Nació de la ceguera. De creer que el éxito es tener el control, ser quien provee, imponer la visión del mundo sobre otros. Pero olvidó que la verdadera grandeza no está en lo que acumulamos, sino en cómo tratamos a quienes están a nuestro lado cuando nadie más mira. Luis, con su fuerza silenciosa, con su amor constante y su dignidad discreta, fue el pilar de una familia que Verónica creyó sostener sola. Y cuando finalmente se dio cuenta de eso, ya era demasiado tarde. Luis creyó que su valor era invisible. Pero su hija lo ayudó a recordar que siempre tuvo dentro de sí la capacidad de brillar. Y así como él lo logró, todos podemos hacerlo. Nadie debería vivir sintiéndose invisible. Nadie debería aceptar que el amor se construya sobre el desprecio. Nunca es tarde para elegir algo diferente. Luis eligió la dignidad. Eligió reconstruirse. Eligió la libertad. La vida siempre nos da oportunidades para renacer. Para reconstruirnos desde los pedazos de lo que alguna vez fuimos. Y aunque el proceso pueda ser doloroso, al final, la recompensa es la paz. Ramiro representa a todas esas personas que creen que el poder y el control definen su valor, sin darse cuenta de que el verdadero poder está en cómo tratamos a quienes nos rodean. Cuando finalmente vio la verdad, cuando entendió que su arrogancia lo había dejado solo, comprendió que había perdido lo único que realmente tenía valor. Pero algunas pérdidas son irreversibles. El destino nos advierte. Nos envía señales. Nos da oportunidades para cambiar. Pero si las ignoramos, si creemos que el amor es garantía, llega un día en que abrimos los ojos, y estamos solos. Y el arrepentimiento no cambia el pasado. Solo lo vuelve más doloroso. La historia de Luis y Verónica no es solo una historia de amor perdido, sino una historia de renacimiento. Porque mientras uno se hundía en el eco de lo que perdió, el otro tuvo el coraje de empezar de nuevo. Nos recuerda que siempre hay una elección. Siempre hay un camino. Siempre hay una forma de reclamar nuestra propia historia. Las palabras pueden construir. O destruir. Pueden dar vida. O apagarla. Y aunque algunas palabras pueden cambiarlo todo, otras, una vez dichas, no se pueden retirar. Ramiro entendió esto cuando ya era demasiado tarde. Pero Luis entendió que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Y esa es la lección más valiosa de todas. Gracias por ver esta historia. Si te tocó el corazón, déjanos un comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Dale like al vídeo para que más personas puedan verlo. Y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Ahora haz clic en el vídeo que aparece en pantalla y déjate sorprender por otra historia que no olvidarás.